Muy buenas noches, señor vicecanciller Carlos Roversi, señor embajador Edgar Ugalde, geólogo Juan Rafael Vargas, doctor Daniel López, señora decana Laura Ramírez, señor director Percy Rodríguez, decano Carlos Barquero, estimados colegas profesores, estimados estudiantes y público que nos honra con su presencia. Quisiera primero que todo agradecer a todos ustedes el participar en esta mesa redonda. Realmente para mí es un honor compartir esta temática con tan distinguidos invitados, principalmente porque tenemos una mesa redonda que nos va a permitir hacer un análisis de la problemática con Nicaragua desde varias ópticas. También nos va a permitir tener aquí a funcionarios públicos que en el desarrollo de su función diplomática y consular han defendido la postura de nuestro país de una manera consistente, consecuente con el derecho internacional público. Pero el objetivo primordial, creo yo, de todas estas actividades es poder generar un ambiente de discusión responsable, pero tal vez principalmente el poder generar en todos y cada uno de nosotros esa responsabilidad social que debemos asumir frente a la problemática nacional y concretamente frente a la problemática del conflicto con Nicaragua. Pero también creo que estas actividades nos ayudan a promover la cultura del diálogo, nos ayudan a promover el respeto por el sistema jurídico internacional, por el respeto de los valores que dan vida al derecho internacional público, en general dan vida y sustentan los conceptos de justicia, democracia y libertad. Hoy en el mundo, muchas veces cuestionado, hoy en el mundo muchas veces señalado como un aspecto negativo o como un discurso político para poder causar tragedias humanas de inconmensurables dimensiones. Pero creo que también estas actividades nos ayudan a crear una conciencia nacional de que todos tenemos que unirnos para poder defender nuestros valores, nuestros principios, y justamente para eso tenemos la obligación de poder estudiar, de poder profundizar en toda esta temática. Señor vicecanciller, señor embajador, muchas gracias por lo que ha sido la función de ustedes a nivel internacional, y estimados colegas que nos acompañan en esta mesa redonda, muchísimas gracias por el estudio que ustedes hacen de este tema. Tal vez entrando en concreto al análisis, yo quisiera explicar brevemente mi esquema expositivo. Tal vez lo he planteado lanzando 4 interrogantes fundamentales. La primera es por qué es importante la defensa ante la jurisdicción internacional de nuestra posición costarricense frente a los argumentos de Nicaragua. ¿Por qué acudir a la jurisdicción internacional? ¿Cuáles pueden ser las posibles causas sociales y políticas que generan la problemática entre ambos países? ¿Por qué algunos consideran que el sistema internacional hoy en día es inoperante? Tal vez explicar las últimas corrientes que denuncian una teoría del vicio de origen y las posibles propuestas para promover de manera efectiva o para poder sustentar de manera más efectiva la posición del gobierno costarricense y en general de los costarricenses en esta problemática. Bueno, vamos a la primera pregunta, y es ¿por qué la defensa de nuestro territorio en nuestro presente conflicto? Bueno, tal vez analicémoslo desde dos ópticas, desde una óptica filosófica jurídica y desde una óptica, creo yo, importantísima, que es desde el derecho internacional público. Vámonos a la primera, y tal vez es más idealista o tal vez es más teórico-doctrinal, porque lo que tratamos de hacer a través de un análisis filosófico jurídico es poder sustentar la existencia del Estado, la existencia de todos los elementos que integran el Estado, dentro de ellos el territorio, que hoy es objeto de cuestionamiento en esta problemática.
Pero cuando hablamos de un problema filosófico, para poder sustentar nuestra defensa tenemos que sustentarlo a través o por medio de la teoría general del Estado. Para poder hablar del Estado tenemos necesariamente también que hablar de todos aquellos procesos evolutivos históricos que en la humanidad sustentaron justamente el origen del Estado. Varias concepciones ideológicas dentro de ellas, el naturalismo, el positivismo, trataron de explicar cuál podría ser el estado ideal que pudiera satisfacer todas y cada una de las necesidades de sus habitantes. Tal vez los estudiantes de Derecho, los estudiantes de Relaciones Internacionales, en todo lo que es su formación profesional, van, quieras o no, perfilándose entre una posición positivista, entre una posición naturalista. Si tal vez recordamos esas posiciones naturalistas que las escuelas y los filósofos cristianas, filósofos racionalistas, el institucionalismo y también la fenomenología, va tratando de explicar, quieras o no, un elemento fundamental y central, y es la consustancialidad del ser humano. La consustancialidad del ser humano en relación con el Estado, y ese Estado en la obligación fundamental de defender todas y cada una de las necesidades y en general de defender la satisfacción del interés primero. Pero el positivismo también, quieras o no, da un aporte fundamental a esa concepción del Estado, quieras o no, da un aporte fundamental a lo que es la construcción del sistema jurídico internacional. Y ahí tal vez rescato tres escuelas importantes, como es el imperativismo normativo, el autoritarismo, es la concentración del poder absoluto y el reconocimiento de esa concentración del poder absoluto, y la escuela kelseniana, que tal vez en nuestro sistema romano-germánico tuvo un importante aporte, y fundamentalmente con aquella estructura piramidal de Kelsen, que a lo largo de la historia, esa estructura piramidal se le van incorporando un elemento fundamental, y es la importancia de los tratados debidamente ratificados y la importancia de los tratados en el ordenamiento en el sistema jurídico interno, jurídico regional y jurídico internacional. Cuando hablamos de los tratados, nuestra Sala Constitucional inclusive ha dicho que todos aquellos tratados que tienen relación con los derechos humanos, que no estén o no hayan sido ratificados por la Asamblea Legislativa, tienen, quieras o no, que ser aplicados en nuestro ordenamiento jurídico. Imagínense ustedes que, obviando un elemento tradicional clásico, que era la subsunción o la incorporación del sistema normativo internacional al derecho interno del Estado. Pero bueno, este elemento filosófico va a justificar dos elementos centrales: el elemento Estado y el elemento persona, que van a ver ustedes más adelante porque es importante hacer colación en la temática del conflicto Nicaragua-Costa Rica. Desde el otro punto de vista, desde el aspecto jurídico, del derecho internacional público, yo quisiera citar tal vez 4 instrumentos fundamentales que inclusive nuestro gobierno, el gobierno de doña Laura Chinchilla, ha argumentado en todos y cada uno de los procedimientos que se ha seguido desde el origen del conflicto. Y les quiero confesar algo: desde el origen del conflicto yo he sido, tal vez, o he visto con escepticismo la posición del gobierno, he sido tal vez un poco crítico, pero conforme en esta temática me he obligado a estudiar, he podido ver que doña Laura, pues efectivamente, y por supuesto el Ministerio, ha seguido un procedimiento que es acorde con el derecho internacional. En este conflicto pues tiene una importancia fundamental. Pero tal vez 4 instrumentos fundamentales del derecho internacional que yo quiero citar para poder justamente justificar la posición de Costa Rica frente a Nicaragua y por supuesto justificar la posición de nuestro gobierno. Primero, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de Naciones Unidas. Por supuesto, en esa carta vamos a ver la estructura normativa y el sustento jurídico de la Corte Internacional de Justicia, del Consejo de Seguridad, y por supuesto va a justificar también el establecimiento de norma más específica, que es con respecto al Estatuto de la Corte. ¿Por qué hablo de la Declaración Universal de Derechos Humanos? Porque en esa vinculación que les he hecho de Estado, ser humano, quieras o no,
en el conflicto de Nicaragua está en entredicho lo que son los elementos que giran en torno al Estado. Quiera si o no, se justifica nuestra defensa desde el punto de vista económico, político, social y, ¿por qué no, cultural? Quiera si o no, está siendo amenazada nuestra soberanía, quiera si o no, está siendo amenazado nuestro ordenamiento interno, y por lo tanto tenemos que recurrir a la única arma que los costarricenses a través de la historia hemos sabido defender, principalmente después de que abolimos el ejército, y es el derecho internacional. El poder justificar nuestros argumentos con la justicia, con el derecho y con la razón. Y tal vez para tener claro esto, el preámbulo de esa declaración, vamos a recordar cuando después de una Segunda Guerra Mundial con consecuencias trágicas para la humanidad, se dice que teniendo claro los conceptos de libertad, de justicia y de paz, toda la comunidad internacional debe luchar por la dignidad humana. Toda la comunidad internacional, toda la comunidad de estados debe luchar por el respeto de los derechos de cada uno de los estados que forman parte de esa comunidad internacional. Pero más adelante vamos a encontrar justificación en la Carta de Naciones Unidas que se promulga en junio de 1945, en donde también en su preámbulo dice que todas las naciones del mundo se comprometen a crear condiciones propicias que puedan mantener la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados. Tratados que han sido violentados, tratados que han sido no sujetos tratados que no han sido respetados por el gobierno nicaragüense. Estos tratados, Costa Rica fundamenta principalmente en el Tratado de Cañas Jerez de 1858, justifica también su posición en el en el laudo de Cleveland, y también la justifica en los laudos de Alexander, que inclusive el laudo número 1, que es parte de la argumentación del gobierno nicaragüense, que hace una argumentación extensiva, una argumentación abusiva, pues no le da tampoco la razón al gobierno de Nicaragua. Pero tal vez analizando lo que es esta justificación jurídica internacional, tenemos también que hablar sobre la Corte Internacional de Justicia y qué fue lo que legitimó al Estado costarricense para acudir a esta Corte. Realmente en el capítulo 14 habla sobre la legitimación y la jurisdicción de la Corte para poder solucionar todos los conflictos internacionales. En ese artículo 93 señala concretamente que todos los estados parte de las Naciones Unidas ipso facto tienen que sujetarse a las decisiones de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Esa Corte Internacional de Justicia va a rendir un veredicto que tiene que ser de acatamiento obligatorio tanto para Costa Rica como para Nicaragua. También en ese instrumento habla el artículo 94 el compromiso que tiene que asumir cada estado a esa resolución, y que si esos estados no cumplen con lo resuelto por la Corte Internacional de Justicia, se va a legitimar justamente que se pueda plantear ante el Consejo de Seguridad la posibilidad de acción en contra del Estado incumpliente. En este caso concreto de Nicaragua, tendríamos que hacer mención del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en el artículo 48, que nos señala la posibilidad o la potestad que tiene el Consejo de Seguridad para realizar o plantear dos situaciones en caso de incumplimiento. El primero, que sería un bloqueo económico, fundamentado en el artículo 41 de la Carta de este instrumento internacional, y el artículo 42, que se va a una consecuencia aún más radical, que sería la utilización inclusive del uso de la fuerza, que yo considero que efectivamente esto sería llegar a los extremos y que tanto nuestros gobiernos tendrán que sujetarse a la tarea de no limitar su acción a una cuestión diplomática, a una cuestión jurídico internacional, sino ir más allá, el poder
plantear una discusión racional, una discusión que en un futuro evite futuras transgresiones. Ya para finalizar, yo quisiera tal vez comentarles, a nivel histórico, Costa Rica y Nicaragua, después de la anexión del Partido de Nicoya en 1824, estableció 7 tratados que no fueron ratificados ni por Costa Rica ni por Nicaragua. El Tratado de Yamuno-Buitrago en 1838, el Tratado Madrid-Zavala en 1846, el Tratado Molina-Juárez en 1848, el Molina-Marcolenta en 1854. Bueno, todos estos tratados lo que trataban de hacer era que los estados costarricenses y nicaragüenses se pusieran de acuerdo con respecto a sus límites territoriales. Fue hasta el Tratado de Cañajes de 1858 donde se lleva un arreglo. Nicaragua en 1870 empieza a presentar objeciones y se agudiza la crisis de 1886, que es por la intervención del gobierno de Guatemala, que se supedita la validez del Tratado de Cañajes al laudo Cleveland. Resulta ser que en 1888 el presidente de los Estados Unidos ratifica y reconoce la validez de todo lo suscrito en el Tratado de Cañajes, y después el encargado por el presidente de los Estados Unidos, el oficial Edgar Porter Alexander, suscribe 3 laudos el 30 de septiembre de 1897, el 20 de diciembre de 1897 y el 22 de marzo de 1898, y esa función era poder determinar in situ cuáles eran los límites exactos que tenía Costa Rica y Nicaragua. ¿Qué soluciones podríamos, y tal vez planteamos ahora las discusiones en las preguntas, en el periodo de preguntas y respuestas? ¿Qué soluciones podríamos plantear a la problemática entre nuestros países? Primero, ubicar el origen de estos conflictos. Se ha discutido mucho en los medios de comunicación, se ha especulado también muchísimo. Yo creo que parte de las soluciones es mantener las acciones jurídico-internacionales que nuestro gobierno establece. También una solución es la atención inmediata a las necesidades de las poblaciones fronterizas, poblaciones tradicionalmente obligadas por nuestros gobiernos, por nuestros estados. Además de ser territorios en conflicto entre Nicaragua y Costa Rica, son territorios dominados por el AMPA, dominados por el narcotráfico, por el coyotaje y por el contrabando. Muchos de los que estamos acá, antes del conflicto con Nicaragua, no sabíamos ni siquiera dónde estaba ubicado Isla Calero. Eso nos demuestra que efectivamente nuestros gobiernos no han atendido la problemática social de esas poblaciones. Tercera solución, la inversión estatal para propiciar el desarrollo social, económico y cultural, inversión en infraestructura, poder propiciar la construcción de más escuelas, colegios, hoteles y, ¿por qué no, universidades? Especial atención en la inversión de educación. Otra solución es despolitizar este tema de la defensa nacional, despolitizar para que no sirva de plataforma política para quienes se quieren servir de una problemática internacional. Y aquí tenemos que hablar no solo de funcionarios públicos de gobierno, sino también tenemos que hablar de los diputados. Y tal vez, yo creo, una de las soluciones más importantes para esta problemática es que nuestra política exterior sea consecuente con los valores tradicionales de nuestra sociedad. Y cuando hablo consecuente es que Costa Rica ha levantado su voz a la comunidad internacional señalando que defendemos los derechos humanos, que aborrecemos la violación de los derechos humanos. Y cuando hablo de la consecuencia en el discurso político, hablo de la consecuencia que tienen que tener nuestros líderes políticos. Y aquí tengo que hacer, lamentablemente, mención de una opinión tal vez muy personal, muy subjetiva, y es que no existe consecuencia cuando nosotros señalamos la violación de derechos humanos y nuestros políticos suscriben tratados con las principales dictaduras, en este caso China. Una potencia mundial violadora de derechos humanos, una potencia mundial que a través del intercambio comercial logró el silencio de algunas administraciones en la denuncia y violación de esos derechos humanos. Aquí tendríamos que cuestionarnos qué pasaría si nuestra política exterior estuviera siempre supeditada
a un aspecto meramente económico, meramente mercantil. Aquí tendríamos que cuestionarnos seriamente si nuestra política exterior, su principal objetivo es la suscripción únicamente de tratados de libre